En el apartado E únicamente nos preguntan si el ingreso del productor podría haberse incrementado en un escenario en el que pudiera diferenciar estos dos tipos de consumidores y poder cobrar precios distintos, es decir, discriminación de tercer grado. Y la respuesta es que sí, y de hecho esto se podría formalizar o mostrar de forma un poco más exacta utilizando la elasticidad de la demanda. Veríamos que esos consumidores con una elasticidad de la demanda menor, es decir, son más inelásticos, están más sujetos a una cantidad, estarían dispuestos a pagar un precio más elevado, lo que haría que el ingreso del productor se incrementase en comparación con los otros consumidores a lo mejor más elásticos, de tal forma que podría aprovechar al máximo esa inestabilidad, perdonad, no inestabilidad, sino inelasticidad de algunos mercados o grupos de consumidores para poder incrementar al máximo ese precio, sin que suponga una gran pérdida de la cantidad vendida. ¿Vale? Como vamos a obtener en el siguiente apartado esas elasticidades en esos puntos de equilibrio, ya vamos a mostrar ya en el siguiente apartado cómo los consumidores más inelásticos son aquellos que van a soportar un precio más elevado. En el apartado F nos piden que resolvamos este caso de monopolio, pero ahora sí es posible la discriminación de precios. Es decir, a un grupo de consumidores le vamos a poner un precio y al otro precio distinto. Así que ahora lo que debemos conseguir es un precio para un mercado, otro precio para otro mercado, es decir, dos precios y luego dos cantidades finalmente consumidas o producidas, ¿vale? Así que a diferencia del caso anterior donde el precio era único y había dos cantidades, ahora vamos a obtener dos precios. También nos dicen que relacionemos la diferencia de precios con la diferencia de elasticidades. Podríamos hacerlo en dos puntos concretos. Uno es el que he elegido yo ahora, que es hacer la elasticidad en el punto de equilibrio de partida del caso justo anterior. Los resultados van a ser lo mismo en términos interpretativos, lógicamente los valores no, pero como me piden simplemente que relacione elasticidad con mayor precio, me vale. Otro punto podría ser, una vez que he obtenido el nuevo precio y la nueva cantidad para ambos mercados, en esos puntos de equilibrio obtener la elasticidad. Pero en ambos casos voy a obtener esta relación que os menciono, que en ese mercado donde la elasticidad sea menor, el precio final debe ser mayor. Y fijaros, aquí ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo la elasticidad de la demanda 1 y la elasticidad de la demanda 2. Una elasticidad de la demanda siempre es la derivada de la función de demanda respecto al precio y multiplicado por un punto. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho, bueno, esta elasticidad, perdón, esta parte es simplemente hacer la derivada de la demanda respecto al precio. En este caso sería, fijaros que el precio está multiplicado por menos un quinto, por eso me da que es menos un quinto su derivada, y en este caso la derivada de la cantidad respecto al precio sería menos un cuarto. Y aquí lo que tengo es el precio que habíamos obtenido antes y la cantidad que cada uno de los consumidores iba a consumir finalmente dado ese precio. Y he obtenido las elasticidades. Por supuesto tienen signo negativo, pero para decir cuál es mayor o menor me olvido del signo, ¿vale? Solo me fijo en el valor. Veo que la que tiene un valor menor es esta. Este tipo de consumidor es más inelástico, así que debo esperar que ahora que voy a poder discriminar precios, este es el que va a soportar un precio mayor. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ver el ingreso marginal del mercado 1 o del tipo del consumidor 1 y el ingreso marginal del 2. Para ello, como siempre, hacemos primero ingreso total y luego ya hacemos la derivada para no confundirnos. Ingreso total siempre es precio por cantidad, pero como esto no es competencia perfecta, el precio es una función, la función de demanda inversa. Así que metemos este elemento donde teníamos una P y lo multiplicamos por Q1. Una vez que ya tenemos esto, podemos hacer la derivada y nos da este valor, es de 750 menos 10 Q1.
Lo mismo vamos a hacer con el ingreso total de la demanda 2. Precio por cantidad, donde el precio ponemos la función de demanda inversa. Derivamos y obtenemos que el ingreso marginal es 500 menos 8Q2. Ahora tenemos que hallar el coste marginal y tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque como os decía en la teoría, aunque la empresa está vendiendo a dos mercados, a dos tipos de consumidores, donde puede poner dos precios distintos, realmente es una empresa única. Entonces el coste marginal o el coste medio o el coste que sea depende del total de lo que produce, ¿vale? No estaría bien hacer un coste marginal por un lado y un coste marginal por el otro. Sobre todo, como en este caso, el coste marginal depende de la cantidad ya producida. Si hago por un lado y por otro, es como si la producción empezara desde cero en un caso y desde cero en otro. Y no es así. Se produce tanto para uno como para otro y la cantidad es la que es. Por eso, ya aquí está la clave, ¿vale? Tenemos que hacer el coste marginal, donde tenemos la función de coste total. Ahora Q en el fondo es el total de la producción, así que para que nos quede bien tenemos que hacer Q1 más Q2, ¿vale? Por eso cuando hagamos la derivada nos quedará, en lugar de 4Q, será 4Q más 1 más Q más 2, que en el fondo esto es Q porque es el total, ¿vale? Más 15. Y ahora que tenemos esta expresión, la tenemos que igualar por un lado al ingreso marginal 1 y por otro lado al ingreso marginal 2, que es justo lo que tenemos aquí, ¿vale? Este sería el ingreso marginal 1 igualado al coste marginal y este sería el ingreso marginal 2 igualado al coste marginal. Y hay simplemente que operar, son dos expresiones con dos incógnitas. ¿Qué he hecho yo? Pues bueno, por ejemplo he dicho, cojo esta y despejo Q1 poco a poco, ¿vale? Yo aquí a lo mejor me he saltado algún paso porque no tengo mucho espacio, mi espacio es limitado, pero mi recomendación es que vosotros siempre lo hagáis paso a paso, sin saltaros ninguno, ¿vale? Bueno, lo que tengo aquí, lo que he hecho es, como no me gusta mucho que esté negativo el valor que acompaña a una de mis incógnitas, menos 10Q lo pasa al otro lado sumando. Por eso tengo aquí un 14Q1, que da igual tenerlo aquí que allí, ¿vale? Lo importante es siempre respetar los signos. Una igualdad es una igualdad, lo que está a un lado si es igual a lo que está al otro, da igual que les invierta el orden, ¿vale? Así que aunque yo lo he pasado aquí, luego lo puedo poner aquí si quiero. Con respetar siempre el orden bastaría. Así que entraría aquí sumando y estos de aquí entrarían en el 750 restando. Por eso los tengo aquí, restando en el 750. Lo que os he dicho, he interactuado y he cambiado un poco el orden. He despejado Q1 y lo he dejado en función de Q2. ¿Por qué? Porque ahora me voy a ir a esta siguiente expresión y donde pone Q1 voy a poner esa expresión. Y así tengo todo expresado en términos de Q2 y me bastaría únicamente despejar Q2 para obtener su valor. Y es justo lo que he hecho, ¿vale? Por eso ahora vuelvo a tener 500 menos 8Q sub 2 igual a 4 y ahora multiplicado por Q1, donde pone Q1 he puesto esto que tenéis aquí en este círculo, ¿vale? Lo que pasa es que he multiplicado ya el 4 directamente, este término por 4 menos este término por 4, 4 por 4 es 16, ¿vale? Por eso tengo este 16. Y no me puedo olvidar del resto que queda, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Lo que he seguido haciendo pues es eso, es operar, poner por un lado los números y por otro lado poner mi incógnita Q2. Cuando ya he operado todos los valores y he operado Q2, el número que acompañaba finalmente a Q2 lo he pasado dividiendo y al final me da que la cantidad que se consume en este mercado y que el productor destina a este mercado es de 25,32. ¿Cómo puedo obtener la cantidad que voy a producir yo, productor, para el otro mercado? Muy sencillo, porque fijaros, aquí ya tengo despejado Q1 y ya sé el valor de Q2, así que únicamente sustituyendo este valor en esta expresión obtendría el valor que sería Q1, que en concreto os tiene que dar 45,16. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el precio para cada uno de los mercados. Bueno, antes de continuar, como he detectado que había parte de la pizarra que no se veía, simplemente os quiero decir qué es lo que estaba ahí puesto, ¿vale? Teníamos el 225 que está dividido entre 10,86, ¿vale?
10,86. Y eso es lo que nos daba esta cantidad, la de 25,32, que se corresponde con la producción destinada a ese mercado o a ese grupo de consumidores del mercado 2. ¿Vale? Bueno, el siguiente paso es, una vez que ya hemos obtenido las cantidades a través de ese ingreso marginal igual a coste marginal, donde el coste marginal siempre tiene que tener en cuenta la producción total, que en este caso se divide en dos, en Q1 y Q2, pues es, una vez que hemos obtenido de ahí las cantidades, lo que tenemos que hacer ahora es ver el precio que podemos cobrar en cada uno de los mercados que somos capaces de distinguir o diferenciar. Recordad, esto es discriminación de precios, así que debe haber más de un precio, en este caso 2. Para poder obtener esos valores, lo único que tenemos que hacer es ir y poner en cada una de las funciones la cantidad que se va a producir para cada uno de esos mercados. Para el caso del mercado 1, cogeríamos esta expresión, dado que nuestro objetivo es obtener ese valor, el del precio, y pondríamos aquí la cantidad, que es justo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y nos da que para ese mercado el precio es de 523,7. Es un precio mucho más elevado que en el otro caso, como ya veremos. Recordad, en esa demanda, en ese mercado, lo que habíamos visto es que la elasticidad era menor. Así que debíamos esperar un mayor precio. Se está cumpliendo. Así que todo va según lo esperado, lo estamos haciendo bien. Para obtener el siguiente precio usaremos la otra expresión donde la cantidad será la cantidad destinada a ese mercado 2. Y ahí obtenemos este precio de 398,64. Siguiente paso interesante, pues sería poder optar por calcular el beneficio. Precio por cantidad, cada uno de los mercados tendrá un precio y una cantidad distinta. El primero pues tiene este precio, que es el que acabamos de obtener, por la cantidad que habíamos metido, precio por cantidad, más precio por cantidad del otro mercado, menos coste. Y fijaros, la cantidad que pongo aquí es la suma de estas dos unidades. Es la cantidad que vendo en el mercado 1 más la cantidad que vendo en el mercado 2. Y así puedo obtener el coste total, teniendo en cuenta, pues eso, da igual que distribuya dos mercados, pero tengo que tener en cuenta las dos unidades, que serían un total de 70,6. Es simplemente sustituir en la expresión y obtendríamos este beneficio de 22.776,47. Creo recordar que no hemos obtenido el beneficio para el caso en el que el monopolista tiene prohibida esa discriminación de precios que estamos viendo aquí. Estoy segura que si lo obtenéis el beneficio tiene que ser menor, así que un ejercicio interesante a hacer es comprobar que el beneficio en ese caso será menor que este valor. En el apartado G nos plantean una nueva estructura de costes, donde el coste total sería 75Q. Demandas vamos a tener esos dos grupos de demandas, igual que antes. Y ahora lo que nos preguntan es cómo sería esa tarifa esa tarifa lineal, luego haremos la plana. Tarifa lineal en la que va a haber un componente fijo y otro que depende linealmente del precio. Una relación, pues eso, lineal, no está elevado a nada ni está dividiendo, así que será lineal. ¿Cómo se obtenía esto? Pues bueno, sabíamos que este elemento sería un excedente del consumidor. Normalmente la teoría nos dice que será el excedente del consumidor menor. ¿Por qué? Porque solemos encontrarnos casos con muchos individuos, no solo dos demandas, sino muchas posibles demandas, y lo habitualmente más rentable es acaparar al mayor número de demandantes. La forma más sencilla es poner la tarifa lineal con ese valor fijo más bajo, que se correspondería con el excedente del consumidor más pequeño. Aquí solo tenemos dos, así que lo vamos a evaluar en los dos casos, cogiendo el excedente del consumidor más pequeño y el más elevado, y veremos en qué situación obtenemos un mayor beneficio. Bueno, eso sería un elemento, y el otro, este valor de B, tenéis que saber que la forma de obtenerlo es simplemente hacer la derivada del coste total. Así que si tenemos aquí el coste total, su derivada, que sería el coste marginal, ¿verdad? Sería simplemente el número que acompaña a la cantidad, 75. Así que este valor ya le tendríamos, sería 75. Tendríamos que obtener ahora, por lo tanto, este otro valor. Y como os decía, va a ser un excedente del consumidor y vamos a probar los dos. Fijaros, ¿qué he hecho aquí? Lo único que he hecho es recuperar nuestras funciones de demanda
que están por separado. Esta sería para la demanda 1, podéis despejar si queréis el valor de P y tenéis también la función de demanda inversa, y esto sería para la demanda 2. La he dibujado con sus valores extremos, una línea recta y aquí otra, una línea recta. Luego he dicho, bueno, y si el precio unitario, que en el fondo se corresponde con este elemento, el precio por unidad, perdón, que he puesto aquí una P, pero esto es una cantidad. De hecho, a la variable que en ocasiones se la llama P es esta B. Así que si queréis, para no confundiros, podemos poner aquí, y ahora sí, una P, que en este caso será ese valor que habíamos dicho del 75. Ponemos por aquí, 75. Es el coste unitario, ¿no? Por unidad. Este tipo de tarifas lo que significa es que pagamos una cuota fija y luego por cada unidad adicional consumida se pagan, pues en este caso 75 euros. Claro, lo que nos vamos a plantear es, bueno, si el precio unitario es de 75 euros, ¿cuál será la cantidad que va a consumir cada uno de los individuos? Pues este individuo o este grupo de individuos, si el precio es 75, para obtener la cantidad lo único que tengo que hacer es sustituir aquí donde está el precio y la función de demanda me va a decir la cantidad demandada para ese precio, que es lo que tengo aquí. Si el precio es 75, he obtenido que después de resolver por aquí, la cantidad demandada debe ser de 135. Y vamos a ver qué pasaría en este caso. Si el precio unitario es de 75, la cantidad demandada va a ser de 106,25. Y es lo que he dibujado, ¿vale? Precio 75 en ambos casos y la cantidad que se demanda cuando el precio unitario es de 75 unidades. En este caso, voy a observar que puedo obtener un excedente del consumidor, porque fijaros, esa es la curva de demanda. Y la curva de demanda lo que me dice es, para cada unidad, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? Fijaros que todo este rango de precios, desde 750 a 75, son valores que están por encima del 75. Está el 75 con algo o el 76. Lo mismo me pasa aquí en este otro tramo. Es decir, este consumidor o este grupo de consumidores estaría dispuesto a pagar todos estos precios, pero paga finalmente esto. Así que todo este área, todo este triángulo, será el excedente del consumidor en el caso del consumidor 1 y este otro área será el excedente del consumidor en el caso del consumidor 2. ¿Cómo se obtiene ese valor? Muy sencillo, es un triángulo, así que lo único que tenemos que hacer es base 135 por altura, y la altura es esta distancia, así que a 750 le tengo que quitar ese 75. Base por altura entre 2 y me da este valor. Así que ese es un potencial valor para este A. ¿Qué es lo que tengo aquí? 575 y 106,25, pues hago base 106,25 por altura, que es la distancia que hay entre 500 y 75, base por altura entre 2, y tengo este otro potencial valor para el A, que es 22.578,13. ¿Por qué puede hacer esto el productor? ¿Por qué puede poner una tarifa así en donde se exija todo ese excedente del consumidor? Recordad que el excedente del consumidor en el fondo es dinero que este consumidor estaría dispuesto a pagar de más, pero ante un precio de 75 no lo llega a pagar y es como que se beneficia, se lo queda, es dinero que se ahorra. Claro, pero el productor puede llegar a pedírselo con este tipo de tarifas. Es como coste de entrada, solo por participar aquí tienes que pagar eso. Dado que el consumidor incluso estaba dispuesto a pagar esa cantidad, pues puede ser que decida entrar. De hecho, si elige el productor poner el excedente del poner como tarifa esta parte fija el más bajo, que sería este, 22.000 frente a 45.000, pues seguramente este consumidor entre. Ese es el asociado a este, ¿vale? Este va a entrar. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto en el fondo a pagar eso. Así que al final va a pagar esta cantidad, el precio por unidad será 75 y consumirá a ese precio unitario 106,25 unidades. ¿Qué hará el otro consumidor? Fijaros, el otro consumidor estaba dispuesto a gastarse todo este dinero, que son 45.562,5.
Si el productor le exige una tarifa que es incluso inferior a lo que está dispuesto a pagar, ¿va a aceptar? Sí, ambos van a aceptar. Este porque es justo lo que estaba dispuesto a pagar y este porque es incluso menos. No obstante, vamos a obtener ahora el beneficio para los dos tipos de tarifa. Cuando exige el menor, en el que tanto este como este van a entrar al mercado y van a consumir, y la tarifa en la que tiene este elemento fijo más elevado, esta. Cuando el coste de acceder a este mercado es este valor en lugar del bajo, lógicamente solo entrará este consumidor, solo consumirá él. El otro no, porque no estaba dispuesto a pagar tanto, así que no entrará. A la hora de obtener el beneficio será incluso más sencillo. En el caso de que el productor eligiera la tarifa que es más barata para imponerla a los consumidores, decíamos que este componente fijo iba a ser el excedente del consumidor más bajo, que en ese caso era 22.578,100, vamos a poner dos decimales, 12. Y luego tendríamos este elemento que es variable, es decir, varía en función del consumo que realicemos los consumidores, ¿no? Porque es el número de unidades consumidas por ese precio unitario. Fijaros que he puesto aquí Q minúscula, realmente podríamos poner también Q mayúscula. En sí me da un poco igual siempre que no se mezclen casos en los que tengamos, por ejemplo, una oferta individual y una oferta de mercado. Si solo hay una oferta y es la del mercado y por error ponéis la minúscula, no pasaría nada porque sabemos que solo se trata de la del mercado, así que sería simplemente un pequeño fallo absurdo. Cuando tenemos los dos tipos es pues, más importante pues, tener esa diferenciación para no confundirnos una oferta, la individual, con la de mercado, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, volvamos, tendremos esta tarifa. Pero lo que queremos obtener es el beneficio dada esta tarifa. Bueno, si se da esta tarifa sabemos que los dos consumidores van a participar. Así que tendríamos este elemento, lo vamos a cobrar dos veces dentro de nuestro ingreso, porque los dos acceden. Por eso tenemos 2 multiplicado por este elemento. Más. ¿Qué más forma parte del ingreso? Pues las 75 unidades monetarias por el total que voy a vender. Ya habíamos visto que si el precio era 75, en cada uno de los mercados o para cada uno de los consumidores íbamos a obtener cantidades distintas. En un caso 135 y en el otro 106,25. Pues podemos sumarlas, que esa va a ser la cantidad total que vamos a vender nosotros productores, y lo multiplicamos por ese precio unitario que vamos a poner a este consumo. Todo este primer elemento sería lo que son los ingresos. Costes, pues teníamos esa función de costes que era muy sencilla, 75 multiplicado por la cantidad. Pues era, a esos ingresos hay que restarles el coste 75 por la cantidad, que es la suma de lo que vendemos para cada individuo. Y este sería el resultado, el beneficio. Ahora vamos a ver cuál sería el beneficio si este productor decidiera imponer o poner como tarifa esa en la que el valor constante es el excedente del consumidor más elevado. Es decir, solo uno de los consumidores entraría a consumir en este mercado y es ese que tiene justo ese excedente del consumidor. El otro entraría puesto que su excedente del consumidor es menor, lo que significa que no está dispuesto a pagar ese importe. Ahora cuantificamos el beneficio con la otra tarifa, es decir, esta segunda tarifa en la que el excedente del consumidor es el más elevado y en concreto se corresponde con la del consumidor 1. Esta parte, lógicamente, sería exactamente igual. ¿Cuál va a ser el beneficio? Fijaros, ahora solo ese consumidor va a entrar en el mercado, así que este elemento fijo no está multiplicado por 2, es como si estuviese multiplicado por 1, solo está una vez. Más, cobrará también el 75 por el número de unidades que consuma este consumidor. El 1 era 135. Ya no es la suma de estas dos porque este consumidor no quiere entrar en el mercado. Menos el coste total, que era 75 por el número de unidades. ¿Ves? Os comentaba que cuando pasa algo así es mucho más sencillo obtener el beneficio, dado que sería únicamente este valor. Si los comparamos, vemos que este es mayor que este caso. Así que para este ejemplo concreto, lo interesante para el productor sería poner la tarifa en la que ese elemento fijo es el más elevado.
Ahora vamos a ver cómo sería en lugar de una tarifa lineal, que se dice que es lineal porque si os fijáis depende del precio de forma lineal, vamos a hacer el caso de una tarifa plana. Eso es decir, es como si el precio unitario por unidad fuera cero. Es como en una compañía de teléfonos cuando te dicen tarifa plana, eso significa que tú pagas una cuantía y ya puedes consumir los minutos que quieras o hacer las llamadas que quieras porque el establecimiento de llamadas y los minutos ya estarían cubiertos por esa tarifa plana que estás pagando. Para poder obtener el caso ahora de una tarifa plana, lo que tenemos que hacer es otra vez dibujamos nuestras curvas de demanda y claro, recordad, una tarifa plana, como os decía, es que el precio unitario ya es cero. Es decir, ya no hay que pagar X céntimos el minuto o X céntimos el establecimiento de llamada. Es como si el precio fuera cero. En ese caso tenemos que saber cuánto va a consumir cada consumidor para saber, pues eso, cuántas unidades estarían detrás de ese precio unitario cero. Fijaros, ¿dónde se da el precio unitario cero? Ese es el precio, está en la vertical, ¿no? El precio cero estaría aquí. Pues a este precio tenemos que ver la cantidad que va a consumir un individuo y el otro. Este consumiría, digamos que si esto fuera una compañía de teléfonos, ¿vale? Por seguir con el ejemplo, 150 minutos, este es un poco menos hablador y solo consumiría 125 minutos. Dado un precio igual a cero, ese sería el consumo que tendrían cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues igual que antes, obtener cuánto estarían dispuestos a pagar. Por estos 150 minutos en este caso y por estos 125 minutos en este otro caso. Y la forma de obtener el cuánto estarían dispuestos a pagar es el excedente del consumidor, porque si recordáis es la distancia entre los precios que están dispuestos a pagar y el precio que finalmente paga. Y aquí el precio por unidad es cero. Así que el excedente del consumidor para este individuo 1 sería todo este área, todo el triángulo, ¿vale? Exactamente igual sería para el individuo 2. Y tendríamos aquí su cálculo, ¿no? Pues sería base por altura, va a ser 150 por altura, 750, base por altura entre 2, que nos da este valor, 56.250, y luego para el otro caso, base es 125, por altura 500, dividido 2, 31.258. Tiene dos opciones este productor, igualmente que antes. Puede poner una tarifa porque, claro, ahora, como os decía, no va a haber un precio unitario. Esto será simplemente una tarifa igual a un valor. No va a estar en función de la cantidad consumida. Es consume lo que quieras, dado que el precio unitario es cero. Eso sí, te voy a pedir el excedente del consumidor, que es lo que estarías dispuesto a pagar. En el fondo, vamos a pagar, en el fondo lo que está consiguiendo de esta forma el productor es apropiarse del excedente del consumidor al máximo, en la medida de lo posible. Tiene dos opciones. Puede coger el más bajo, que sería este, o coger el más elevado. Si coge el más bajo, ambos consumidores entrarán a consumir y obtendrá un beneficio, que ahora calcularemos. Si coge el más elevado, que estaría en este caso, este consumidor no va a entrar al mercado, no va a contratar esta tarifa porque estaría pagando más de lo que está dispuesto a pagar. Es como si yo hablara poco por teléfono y me están pidiendo una tarifa muy elevada por tener eso, una tarifa plana. Minutos infinitos, pero a mí en el fondo no me gusta hablar por teléfono, podríamos decir, y no estoy dispuesta a pagar tanto. En cambio hay otras personas que sí dicen, bueno, esto me viene fenomenal, estoy dispuesta a pagar una tarifa alta, ¿no? Pues sería el segundo caso que os mencionaba, cuando elige este, y hay que ver, hay que analizar también cuál es el beneficio, dado que en ese caso solo interviene un consumidor, teniendo en cuenta que aquí solo tenemos dos. Pues vamos a obtener ahora esos beneficios en las dos posibles tarifas que podría plantear. Empezamos, por ejemplo, con esa tarifa más baja, en la que el productor elige que esa tarifa plana será simplemente el excedente del consumidor más bajo. ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, en ese caso sabemos que los dos consumidores van a entrar al mercado, así que lo que va a ingresar el productor es dos veces, por eso tenemos el multiplicado dos veces la tarifa. Pero hay que restar los costes de producir lo que se va a demandar.
¿Cuánto se demandaba cuando el precio unitario era cero? Pues en un caso era 150 minutos, digamos, y en el otro 125. Cada unidad costaba producirla 75, así que aquí tendríamos el coste total que asumimos. Diferencia entre ingreso menos coste, beneficio. La otra opción era poner esa tarifa más elevada, donde elegíamos el excedente del consumidor mayor. En ese caso, solo uno de los dos consumidores entraría en el mercado. Así que el ingreso solo sería esa cantidad tal cual, sin estar multiplicada por 2. Coste, pues como solo entra en el mercado ese consumidor, sabíamos que era el que más le gustaba consumir este bien y en total consumía 150 unidades. Pues hay que considerar el coste que supone producirlas. Y haciendo esta diferencia tendríamos ya sí el beneficio. Si los comparamos vemos que aquí también merece la pena optar por una tarifa en la que se impone ese coste que se corresponde con el excedente consumidor mayor. No son iguales, pero ha coincidido en este caso que este productor le interesa más sea una tarifa lineal o sea una tarifa plana, querer quedarse con el excedente del consumidor mayor. Como os decía, esto es un ejemplo donde solo tenemos dos consumidores. En la vida real hay muchos consumidores y normalmente lo que suele ser más rentable es quedarse con el excedente del consumidor más bajo o uno de los más bajos para poder así tener una mayor cobertura, es decir, mayor demanda, que suele coincidir con un mayor beneficio.